Continuamos una tarde más con nuestro ciclo de Masterclass, hoy con la número 7. Buenas tardes y bienvenidos a los que nos seguís desde España y Portugal, y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. En el día de hoy hablaremos sobre la producción y las características de los lodos de EDAR, para lo cual contamos con Joaquín Aguilar Jiménez, todo un conocedor de la temática, y con el patrocinio de la empresa Alfa Laval, expertos en soluciones para el tratamiento del agua y especialmente para la deshidratación de los lodos de EDAR. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos una ronda de preguntas para que nos podáis dejar las consultas tanto para Joaquín como para Alfa Laval, y recordad dejarnos las consultas en la pestaña de preguntas para poderlas leer en directo. Además, mi compañera Tina estará coordinando, como hace cada tarde, el chat para cualquier detalle que necesitéis. Y aprovecho para indicaros que las ponencias del día de hoy las tenéis en la pestaña de App, ¿de acuerdo? En el lugar que os la dejamos siempre. Y además Tina también os irá dejando en el chat los enlaces de las masterclass pasadas y los accesos a YouTube de todas ellas. Y sin más preámbulo, quiero presentar a nuestro invitado y profesor de la masterclass de hoy, Joaquín Aguilar. Joaquín es licenciado en Ciencias Biológicas, máster en Evaluación de Impacto Ambiental y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Es coordinador de los grupos de trabajo de Seguridad y Salud y Gestión y Tratamiento de Lodos de Depuración de la Comisión Quinta de AEAS y coordinador de los grupos de trabajo de lodos de depuración y registro EPRTR de ASA Andalucía. Profesor en diversos cursos específicos de agua y medio ambiente, como el del CEDE, varios másteres como el de la Universidad de Córdoba, etcétera. También es autor de más de 25 publicaciones técnicas en revistas técnicas y jornadas del sector. Es jefe del servicio de depuración de Maxsa desde 1991 hasta el 93, jefe de explotación del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Pueblos de la zona sur de la provincia de Córdoba y jefe del área de saneamiento y depuración de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba desde el 93 a 1996. Desde el 96 hasta la actualidad es jefe del servicio de depuración de Maxsa. Joaquín es toda una referencia en la gestión de lodo en España. Pero antes de darle paso, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Alfa Laval. Alfa Laval, compañía de origen sueco, contribuye activamente al desarrollo de las áreas de energía, marina, alimentación y aguas. Con un extenso conocimiento y experiencia, sus productos y servicios abarcan un amplio abanico de industria en más de 100 países. La siempre innovadora tecnología de Alfa Laval sirve para purificar, refinar, reciclar materiales, así como también a mejorar la eficiencia energética y la recuperación de calor, el tratamiento de agua y la reducción de emisiones de CO2. Su misión es optimizar el rendimiento de los procesos de sus clientes, creando un crecimiento responsable y fomentando el progreso. En España y Portugal llevan trabajando más de 60 años y cuentan con una estructura enfocada al servicio al más alto nivel, que es referencia en Europa en cuanto a calidad, fiabilidad y seguridad. Alfa Laval ha sido desde su fundación uno de los líderes en el desarrollo de la tecnología de separación. Y en la tarde de hoy, gracias a Jorge García, responsable de desarrollo de negocio, conoceremos sus últimos avances para la deshidratación de lodo con el máximo rendimiento. Y ya sin más, doy paso a nuestro invitado de hoy. Joaquín, buenas tardes. Activa el micro, por favor, ahora. Hola, buenas tardes a todos los españoles y portugueses, los ibéricos y a los del otro lado del charco. Lógicamente, pues buenos días a ellos también. Bueno, a mí me toca lidiar con algo que no es baladí, porque todos sabéis que las plantas tienen dos líneas, línea de agua y línea de lodo. Y bueno, a mí me va a tocar intentar resumir en una masterclass pues todo lo que es la línea de lodo. Por lo menos intentaremos dar una visión de lo que es esto, ¿no? Te voy a pedir, Joaquín, que entres en el chat o en pregunta y quites la campanita, que la tienes activada. Perdón, en el chat pregunta. Quitado, ¿vale? Perfecto. Adelante, Joaquín. Bien, pues empezamos ya con la masterclass y no perdemos más tiempo. Bien, en primer lugar, a mí me gusta empezar con esta diapositiva, que no es mía, es de un querido amigo como es Alfonso Morena, de la Mancomunidad de
de la comarca de Pamplona, en la que dice algo que yo creo que ya lo han dicho muchas veces en estas masterclass. Una depuradora, a fin de cuentas, es una fábrica de lodo. Si la asimilamos a una empresa de producción, a fin de cuentas, en una depuradora lo que producimos son lodos. El agua pasa, el agua es solamente un vehículo que lleva la carga orgánica de sólidos o de materia orgánica que lleva el agua, que intentamos quitársela a la depuradora y al final el agua sale para ser entregada o en su caso para ser reutilizada en otros usos. Pero a fin de cuentas lo que estamos produciendo, si nos queremos asimilar a una fábrica, son lodos. Es decir, la fábrica, la depuradora a fin de cuentas es una fábrica de lodos, no hay nada más que otra cosa. Todos conocéis lo que es la línea de lodo, el espesamiento, los lodos primarios que aparecen de los decantadores primarios, al final van a un espesador de gravedad, donde debemos intentar concentrarlo lo más que podamos, y por otra parte los lodos biológicos, que al final van hacia un proceso de flotado, en su caso, si la depuradora es mediana o grande, y al final lo mismo, una concentración para al final mezclar ambos lodos como fangos mixtos y ya al tratamiento que viene a continuación, bien sea deshidratación, bien sea un tratamiento de estabilización del lodo. A fin de cuentas lo que tenemos es esto. Todo lo que trae el agua lo hemos retirado, al menos en su inmensa mayoría, y al final lo que vamos a tener es un residuo que es, en muchos de los casos, el principal cuello de botella de las depuradoras. A mí hay una cosa que me gusta mucho, Jorge Chamorro lo dice muchas veces, y es verdad. A mí, si quieres saber si una depuradora funciona, no me des analíticas de entrada y salida. Con que me digas qué carga orgánica tiene el caudal que está tratando y los lodos que produce, yo te digo si la depuradora funciona o no funciona. Al fin de cuentas, la cantidad de lodos que retiremos y que pongamos hacia un tratamiento posterior nos van a decir realmente la eficacia que la depuradora tiene. Y eso sí que no, aquí sí que no hay engaño posible, porque nadie da datos falseando facturas de lo que está facturando por lodo hacia un exterior. Con lo cual, aquí es, digamos que esta es la prueba del 9 de si una depuradora funciona o no funciona. El que funcione bien una línea de lodo, pues bueno, esto es como todo. A mí yo siempre digo que la fase de espesamiento para mí es fundamental. Y muchas veces nos empeñamos en querer obtener ciertas concentraciones de decantador primario que a mis luces, por lo menos en mi experiencia, me dice que para que el espesador funcione bien es necesario que obtengamos el lodo primario bastante diluido. Cuando subimos del 1 al 1,5% en el decantador primario, ese lodo después cuesta mucho trabajo espesarlo por gravedad en un espesador. Mientras que si yo purgo mucho lodo en el primario con una concentración por debajo del 1%, después es mucho más fácil concentrar ese lodo en un espesador y llevarlo a concentraciones por encima del 3 o el 4%. Y esto es fundamental hoy. ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Entonces sigo. Bien. Vamos a hablar de lodo. Y yo para hablar de lodo y dar una panorámica de cómo está la gestión y la característica de los lodos, yo creo que primero tenemos que empezar hablando un poquito del marco legal que tenemos de referencia, porque tenemos que saber dónde nos movemos y qué podemos hacer con los lodos. Los lodos están regulados por una directiva que es del año 86, la 86278 de la Unión Europea, que se transpone al derecho español por un Real Decreto del año 90, el 1310 del año 90. Y luego, aparte de esta, que es la legislación básica de los lodos, aparte de esto han ido surgiendo a lo largo del tiempo una cantidad de legislación tremenda. Por una parte tenemos una orden que desarrolla el Real Decreto 1310. Primero hubo una orden que después fue anulada por la 1072 del año 2013, para actualizar un poquito el Real Decreto. Y luego no tenemos que olvidarnos que aparte de la legislación básica que tenemos de lodo, no es de aplicación toda la legislación que hay sobre residuos, porque no olvidemos que el lodo es un residuo, el lodo no ha dejado nunca de ser un residuo, con lo cual, aparte de la legislación que tiene específica sobre el lodo, vamos a tener que aplicarle la legislación de residuos, especialmente en cuanto al transporte y transferencia de un residuo hacia otro sitio. Aparte de esto,
Actualmente están aflorando otras legislaciones, como por ejemplo es muy importante ahora mismo un borrador de Real Decreto de Nutrición Sostenible del Suelo que está preparando el Ministerio de Agricultura y que puede tener mucha incidencia en lo que es la gestión de los lodos. Puede limitar, incluso llegar a colapsar la aplicación agrícola de los lodos si el decreto al final no sale en las condiciones que todos esperamos que salga. Y luego, por último, también ha sido de referencia la legislación de fertilizantes. Hasta ahora, un lodo podía dejar de ser un residuo en el momento en que tú lo compostaras y alcanzaras unas características que te hicieran posible llevarlo al catálogo de fertilizantes y afines. En ese momento pasaba a ser un producto y dejaba de ser un residuo. Esto, que era la puerta abierta que teníamos a la condición de fin de residuo para poder manejar los lodos de otra forma que no fuese un residuo, es una puerta que últimamente se nos ha cerrado porque el Reglamento Europeo de Fertilizantes ha definido que el compost no puede tener lodo de depuradora en su composición. En ese momento significa que, por tanto, ya no se va a poder comercializar un fertilizante con el marcado CE si lleva lodo de depuradora. Lo único que nos quedaría abierto sería la posibilidad de que se pudiera hacer a nivel local, por ejemplo, en el caso de España. Pero tampoco vemos que el Ministerio está muy por la labor, con lo cual podemos tener un problema en cuanto a esto. Y no quiero entrar mucho más en la problemática de la legislación porque después a última hora daremos una pincelada sobre esto. Para hablar de lo que es el lodo tenemos que decir que para centrarnos que el lodo en una sociedad como la española es el segundo gran residuo que hay de origen municipal. Después de los residuos sólidos urbanos, el lodo es el gran residuo municipal por excelencia. Pero además es que tenemos un problema que yo creo que es innato a la misma producción del lodo, que es que a pesar de ser un residuo municipal, no está reconocido como tal en la legislación. Es decir, cuando la legislación de los residuos, la ley de residuos habla de residuos municipales, los cataloga y después inmediatamente dice otro residuo de origen no municipal y habla en primer lugar lodos de depuradora. Y esto es problemático porque el que no esté considerado en la legislación como un residuo de origen municipal va a cerrar después muchas puertas. Va a cerrar muchas puertas de cara a financiaciones, a obtención de ayudas y a otras muchas cosas. Y es algo en lo que yo llevo mucho tiempo luchando de que esa catalogación deberíamos de intentar evitarla porque no hay nada más municipal que las depuradoras. Las depuradoras, con independencia de que tengan una gestión directa por parte del ayuntamiento o una empresa municipal, tenga una gestión indirecta a través de una empresa privada porque esté subcontratado o tenga una empresa mixta, da exactamente igual. El titular final de la depuradora es el ayuntamiento, le guste o no le guste, con independencia de la gestión que tenga. Y esto lo saben muy bien las confederaciones, porque yo, en mi caso, que tengo una empresa municipal, 100% municipal, con capital de todo del ayuntamiento, cuando pido una autorización de vertido, no me la dan a nombre de la empresa municipal de Aguas de Córdoba. La autorización de vertido la Confederación me la da a nombre del Ayuntamiento de Córdoba. Y yo muchas veces he dicho, oye, que somos un organismo municipal y no la podéis dar a nuestro nombre. Me han dicho, no, mira, cualquier empresa pública, mixta o privada mañana puede desaparecer. Lo que no va a desaparecer en la vida es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es el titular de la concesión para el agua potable y es el titular de la autorización de vertido, con independencia de la gestión que haga. Y ese es, yo pienso, el arma que debemos de esgrimir para que los lodos sean considerados un residuo municipal, porque esto nos abriría una serie de puertas que hasta ahora tenemos frenadas por este tema y aunque parezca un tema baladí, insisto en que no lo es. Es un tema bastante espinoso. Bueno, ¿cuál es la producción de lodo? Pues bueno, la producción de lodo en una sociedad como es la española se cifra en torno a los 20-30 kilos de materia seca por persona y año. Depende, lógicamente, de algunas cosas, como es la climatología, la cantidad de agua servida, en fin, depende del nivel de vida de una zona y de otra, pero por ahí anda la media en 20-30 kilos por tonelada de materia seca y año.
En España, nosotros ciframos actualmente que la producción de lodo está en torno al 1,5 millones de toneladas de materia seca, lo que significa que con un 20% aproximadamente de sequedad, que es lo que tiene la torta, pues estamos hablando de unas 7,5 millones de toneladas año. Y 7,5 de toneladas, 7 millones y medio de toneladas año, estamos hablando de un residuo importante, considerable, que puede dar lugar a problemas de gestión si no se gestiona adecuadamente y que realmente puede ser un problema político en un momento determinado si no se hace una gestión completa y eficaz del mismo. Todos sabemos que en España, y después veremos aproximadamente cuáles son los destinos finales, pero que el principal destino final es la aplicación agrícola. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés agronómico que tienen los lodos? No solamente digamos, es que la aplicación agrícola es porque nos queremos quitar los lodos del medio y van a la agricultura. No, la aplicación agrícola hay que hacerla por unos principios de garantía a todos los aspectos respecto al suelo y al cultivo donde se va a hacer. El interés agronómico del lodo está porque tiene elementos agronómicamente muy interesantes y además muy necesarios en el caso concreto de España, porque estamos hablando de suelos que tienen una pobreza en materia orgánica importante. Daros cuenta que aquí os tengo unas medias de que la materia orgánica del lodo puede estar entre torno al 60-80% de la materia seca. Tiene un contenido en nitrógeno que es muy importante, entre el 5 y el 7%, un contenido en fósforo que también es fundamental, incluso de lo más interesante que hay ahora mismo, con las carencias de fósforo que se vaticinan a pocos años, que está entre el 3 y el 5%, y luego otros elementos en menos cantidad, como puede ser potasio y otro tipo de cosas. La aplicación agrícola de los lodos, como dije, está regulada por el Real Decreto 1310/90. Y voy a pasar por esto un poco deprisa, porque tengo otras cosas que creo más interesantes y sobre todo porque la próxima masterclass que viene, que es de mi querido amigo Marc Moliner, está específicamente dedicada a la aplicación agrícola. Por lo tanto, no quiero meterme mucho en este tema. Simplemente decir que el Real Decreto permite que los lodos tratados vayan a agricultura, pero los lodos tratados dan una definición de lodos tratados bastante pobre, porque es esa que tenéis aquí, lodo de depuración tratado por vía biológica, química o térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado, de manera que reduzca de forma significativa su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utilización. Esta definición aparentemente tan engorrosa, pero que luego al final no dice nada y lo que deja es la puerta abierta a que cualquier lodo de agricultura, la que ha sido el origen de la gran cantidad de problemas que hemos tenido en la aplicación agrícola de los lodos. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, ¿no? Sí, te habíamos perdido un momentito, pero ahora bien, Joaquín. Sí, es que me ha dado como que se me había ido. Bien, como digo, esta definición es la que ha sido origen de la mayor parte de los problemas que hemos tenido con la aplicación agrícola y que no voy a entrar en ella porque después Marc Moliner lo dirá en el próximo evento. El Real Decreto, por otra parte, lo que regula es la cantidad de metales pesados como máximo que pueden tener los lodos para estar en agricultura en función del pH del suelo y las cantidades máximas que podemos meter en el suelo, que también voy a pasar, como digo, rápido porque no quiero pisarle a Marc su ponencia. Bien, y ahora voy a hablar un poquito de los tratamientos. Y antes de hablar de tratamientos, voy a hablar lo que para mí es el primer tratamiento del lodo y que muchas veces nos olvidamos de, porque hablamos de tratamiento, de la digestión, del compostaje, de las eras de secado, de tal y cual, pero siempre nos olvidamos de una parte que para mí es fundamental, que es la deshidratación. La deshidratación es fundamental en una planta y puede ser el cuello de botella de una planta. Y o resolvemos bien la deshidratación o al final vamos a tener ahí el problema de salida de los lodos de la planta. Y entonces ese va a ser nuestro principal cuello de botella. Yo tengo que decir que al día de hoy mi planta, que es una planta grande, una planta que trata 70.000 metros cúbicos día, al día de hoy, antiguamente tratábamos 100 o 105.000 metros cúbicos día, pero la evolución del consumo ha hecho que cada vez estemos menos y estamos sobre unos 70.000 metros cúbicos día.
Y yo digo, yo he pasado mucho con la deshidratación. Durante años ha sido mi gran caballo de batalla, porque tenía muchísimos problemas. Y al día de hoy, sin embargo, no me preocupa, porque como me ha preocupado tanto, me he ocupado de resolverlo durante años y al día de hoy lo tengo bastante bien resuelto. Y todos hemos pasado desde esta imagen que yo tenía, los filtros banda con los que empecé, y eran unos buenos filtros banda en aquel momento, eran unos Bosch Alpine con etapas pensados, que iban bien, pero bueno, que al final daban los problemas que daban. Mirad, esto es otra cosa que a mí me gusta mucho. Yo la salida de los filtros banda, que la tenía en esta nave, después tenía el transporte del fango deshidratado a través de estas cintas transportadoras. No se me olvidará nunca esta cinta, 47 metros de largo con 10 metros de altura, que nos daba unos problemas tremendos. Y para mí la deshidratación y el manejo del fango deshidratado es fundamental si no queremos tener problemas en una planta. Fijaros cómo yo pasé en su momento como todo el mundo hemos evolucionado en estos años y hemos aprendido, pasé de abandonar los filtros banda en su momento a poner centrífugas. Y para no manejar el fango deshidratado, que me daba muchos problemas, al final yo tomé una decisión que creo que en aquel momento fue arriesgada. Mucha gente no ha apostado mucho por aquello y todavía mucha gente cuando me ve se asombra un poquito de lo que yo hice. Yo me llevé la centrífuga aquí a lo harto de estos hilos. Tenía unos hilos de hormigón para fango y en lugar de transportar el fango a través de aquellas cintas que me daban muchos problemas, al final lo que hice fue situar la centrífuga aquí en lo harto de esta caseta, en lo harto de los hilos. Eso está situado a 14 metros de altura prácticamente. Y la ventaja que tiene, pues, oye, bombear el fango espesado al 3, 4, 5%. Es muy fácil, de hecho ya lo tengo que bombear, porque para alimentar la centrífuga lo tengo que bombear. Lo mismo me da ya tener la centrífuga a 1 metro de altura que tenerla a 14 metros de altura. Pero la ventaja que tengo es que el fango que sale deshidratado de la centrífuga cae directamente por gravedad a estos hilos y me ahorro el tener que manejar el fango de ninguna manera. Aquí tenéis lo que son las máquinas, 4 máquinas situadas en lo alto de esta estructura, a 14 metros de altura. Y la parte baja de los hilos, pues son estas tajaderas donde entra el camión y yo abro y cierro tajaderas y en 5 minutos tengo cargado un camión con 25 toneladas sin tener ningún problema. Y no tengo que manejar el fango para nada. Aquí tenéis un poquito el tema. Yo no os voy a contar un poco mi deshidratación porque esto es más cosa de los señores de Alfa Laval que vienen después. Pero yo tengo unas máquinas, no son ya la última generación de Alfa Laval, lo fueron cuando las montamos hace 10 años, ahora mismo no. Pero sí es verdad que la automatizamos bastante, tenemos un sistema de automatización bastante bueno, tanto en calidad, en concentración de entrada, como en dosificación de polielectrolitos, como en analítica del efluente, para poder llevar el tema. Y efectivamente eso es lo que para mí es fundamental en una planta. Si no se resuelve bien el tema de la deshidratación, a partir de ahí vamos a tener un cuello de botella que nos va a dar problemas en todos sitios. Por lo tanto, eso es uno de mis primeros mensajes a los explotadores. Yo, como digo, me pasé años intentando resolver, porque tenía primero unas máquinas que no me iban bien. Segundo, tenía pocas máquinas. A mí me daba miedo cada vez que una máquina se me rompía y un bol salía a repararse y no sabía cuánto tiempo iba a tardar y en qué condiciones se me quedaba. Hasta que me he podido hacer con una instalación de deshidratación suficientemente holgada, con máquinas de reserva que me permitan que si hay una avería me puedan dejar tranquilo de que voy a sacar toda la producción sin problemas, no he podido respirar tranquilo y poder decir que ese capítulo lo tenía resuelto. Bien, quitando esto que mucha gente no lo considera como tratamiento, la deshidratación, pero para mí es fundamental, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los tratamientos que se le dan al fango una vez que el fango ya lo hemos concentrado y lo hemos sacado de la línea de agua. Bueno, los tratamientos nosotros los definimos como dos tipos de tratamientos, los que se pueden hacer dentro de la propia planta o los que habitualmente se hacen fuera de la planta, porque hay dos capítulos diferentes. En la propia planta, pues bueno, podemos tener una digestión aerobia, es lo normal, y ya veremos este queso, ya veremos qué porcentaje de tratamiento hay según lo que veamos. La digestión aerobia es, digamos, el tratamiento más normal que se hay en una planta que sea mediana o grande. La ventaja que tiene la digestión es que
estabiliza el fango, quita gran cantidad de materia volátil, lo que hace es que el fango quede mucho más estabilizado, con menos poder de fermentación y por tanto que sea algo más manejable. Amén de eso, tiene la segunda componente, que es que toda la materia volátil que desaparece del lodo al final es convertida en biogás, que si tenemos unas características, unas dimensiones adecuadas, pues ese biogás puede ser utilizado para producción de energía eléctrica y, lógicamente, minimizar el consumo de energía eléctrica en la depuradora, que es otro de los factores que actualmente se está teniendo muy en cuenta, todo lo que es el tema de eficiencia energética. Depuración anaerobia, como digo, es lo habitual en plantas a partir de cierto tamaño, medianas, grandes. De hecho, la directiva, que como sabéis, la 91271, está ahora mismo en fase de revisión. Estamos esperando que salga el primer borrador para antes o para después del verano. Y una de las cosas que es posible que venga en la directiva, es posible y se está evaluando, es que se ponga la obligación de tener digestión anaerobia en plantas a partir de 100 o 150.000 habitantes equivalentes. Se está hablando por ahí, no, de 100 o de 70, a partir de 80 a 100.000 habitantes equivalentes se está evaluando el que sea obligatorio tener digestión anaerobia, no solamente por el tema de la estabilización del lodo, sino también por el tema de ir hacia una eficiencia energética en las plantas. Tenemos la estabilización aerobia en plantas de pequeño hasta mediano tamaño. Este es un tema que está cada vez más en desuso, puesto que es algo que va intrínsecamente en contra de lo que hemos visto antes. La estabilización aerobia significa gastar aire y gastar kilovatios para estabilizar esa materia orgánica que al final, no, como digo, no es algo que esté ahora mismo en boga, está prácticamente ya en retirada. Eras de secado en plantas muy pequeñitas hay, pero todavía quedan muchas eras de secado y todavía se están construyendo muchas eras de secado, por ahí, cuando estamos hablando de instalaciones lógicamente pequeñas, de menos de 2.000 habitantes equivalentes o cosas por el estilo. Yo he tenido en plantas pequeñitas eras de secado y os digo una cosa, bien gestionadas las eras de secado, da un material perfecto y perfectamente después utilizable para otros fines, como puede ser la agricultura. Aunque digamos que la instalación, la digestión anaerobia está restringida a plantas de tamaño medio o grande, al final si veis este queso de los tratamientos de humedad, prácticamente el 65% de población está en digestión anaerobia. Aunque sean pocas plantas, se trata de plantas muy grandes y al final el porcentaje de la tarta del queso de digestión aerobia es muy alto con respecto a la población. Después le siguen otras, como puede ser esterilización aerobia, secado con esto, estabilización con cal, que esto es prácticamente una práctica que se utiliza poco en las plantas urbanas, es mucho más utilizable en plantas de tipo industrial, pero que ahí está también y ahí queda. Y luego quedan otro tipo de tratamientos que serían los tratamientos que se hacen fuera de la depuradora. Es decir, el lodo que abandona la depuradora, una vez que ya ha sido deshidratado y por tanto se convierte en un producto manejable y transportable, tened en cuenta que hasta que el lodo no sale de la fase de deshidratación, que tiene un 18, un 20, un 22%, un 23%, no es algo que sea transportable y sea manejable. Entonces, a partir de ese momento, si el lodo está tratado por digestión aerobia, actualmente la directiva o el decreto nos permitiría ir a una gestión agrícola, pero también es posible que hagamos un tratamiento a posterior en planta o fuera de planta. Normalmente este tipo de tratamientos se hacen más bien fuera de planta. Y los tratamientos principales que tenemos son el compostaje. Compostar el fango significa llevarlo a una zona donde le demos varias fermentaciones, suba la temperatura, pierda parte del agua que tenga, la materia orgánica quede mucho más estabilizada, se produzca también una higienización con eliminación de patógenos que nos permita obtener un producto bastante más noble y por lo tanto más manejable para utilización en agricultura. Y bueno, la parte de compostaje de los tratamientos que se hacen fuera de planta, pues prácticamente son el 50%, ahora mismo más del 50% de los tratamientos fuera de planta, porque hubo un tiempo en que el secado térmico, esta diapositiva de hace prácticamente ya 10 años de un estudio que hicimos en AEA, el secado térmico
cobró mucha importancia en un momento determinado, pero el secado térmico después ha venido a menos fundamentalmente por un tema que es el tema energético. Desde que la factura energética subió de la forma que subió tan bestial, y no estoy hablando del último año, estoy hablando ya de los últimos prácticamente 8 años, pues hubo muchos secados térmicos que comenzaron a pararse porque los números no salían. El secado térmico consiste en llevar el fango a través de unos secadores térmicos que pueden usarse con aire o pueden hacer con aceite caliente, conseguir un producto que tenga más de un 80% de sequedad. Es un producto que forma un gránulo muy estable que podría ser utilizable o bien en agricultura en un momento determinado o fundamentalmente que fue para lo que prácticamente fueron concebidos los secadores, para utilizarse como un combustible alternativo en alguna industria que pudiera demandarlo, como por ejemplo fueron las cementeras en su momento. Las cementeras necesitan materia orgánica como combustible auxiliar porque parte de esa materia orgánica se destruye en el horno de Kincley y queda oquedades en el que o bien en los ladrillos cuando produce el ladrillo o bien el cemento también nos viene para hacerlo. El problema es que debido, como digo, a connotaciones de tipo energético fundamentalmente, este tema ha bajado bastante y de los muchos secadores térmicos que se hicieron en España, hoy día hay muy pocos en funcionamiento. Hay algunos, pero muy pocos. ¿Sí? Y luego hay otros tipos de tratamientos. No incluyo aquí la incineración porque para nosotros la incineración, más que un tratamiento posterior a la depuradora sería, o dentro de la depuradora, sería un destino final. La depuradora como tal sería un destino final para eliminar el lodo. Queda todavía una fase que son las cenizas, pero que ya veremos que podrían ir al otro lado. Esto es el compostaje, el secado térmico, grandes secadores, como digo, tenemos concretamente, me parece que es el de la Sur, de Madrid. Estos serían los gránulos de secado térmico que salen de un secador. Es un material tipo pellet, muy seco y que tiene unas características de que evidentemente no tiene ningún tipo de problema sanitario. Y la incineración, que como digo, para mí más es un destino final que un tratamiento. La incineración normalmente cuando se pone dentro de la propia planta. Y el caso es que en España muchas incineraciones no hay, quitando la de Galindo, Zaragoza y no sé si alguna más, hay pocas incineraciones. Hubo alguna más en Valencia, yo mismo tuve una en Córdoba, pero que acabaron por diversos problemas también energéticos fundamentalmente fuera de uso. Lo que me interesa mucho, el destino final de los lodos, al final, el tema está en que en España aproximadamente el 81% de los lodos al final van a agricultura. Van a agricultura bien sea porque hagamos una aplicación directa del lodo tratado o bien porque sea a través de compostaje pero acabe en aplicación agrícola. Por tanto, para nosotros la aplicación agrícola es fundamental. Es fundamental. Y no voy a insistir mucho en este tema porque espero que Mar os lo explique más. Primero sabe más que esto que yo y luego tiene una clase monográfica sobre la misma. A mí me interesa sobre todo ver cuál es la problemática de la gestión. Esto es lo que quiero hacer llegar a la opinión. La problemática de la gestión de los lodos. Yo para mí aquí tengo los puntos clave. Y digo, el espacio geográfico de ámbito de la directiva es demasiado extenso, con gran diversidad en clima, con diferentes edafologías y problemáticas ambientales diversas. ¿Qué significa esto? Que intentar que una directiva como la 86278 o la que salga en su día, nueva, sirva de marco para una gestión de los lodos en Alemania, en Holanda o en Portugal y España, pues la verdad es que es bastante complicado. Porque, mirad, todos los países del sur de Europa y sobre todo toda la cornisa mediterránea, tenemos unas condiciones edafológicas muy distintas a las de centro y norte Europa. Nosotros tenemos unos suelos con unos pH alcalinos, que tienen muy pocos metales pesados, que además están en franco un riesgo de desertificación porque no tienen materia orgánica prácticamente ninguna. Es decir, tenemos unas condiciones idóneas para que una enmienda orgánica como es el lodo se pueda utilizar en agricultura
porque los beneficios que van a dar es muchísimo mayor que los posibles riesgos que puedan ir asociados al mismo. En cambio, si nos centramos en Centro-Norte Europa, tenemos unos suelos que tienen materia orgánica, no necesitan materia orgánica, por tanto, tienen problemas de metales pesados, y no requieren que se le meta más metales pesados. Y por último, además, tienen problemas de lluvia ácida, porque tienen pH ácido, emisiones industriales, que después las lluvias hacen que el pH todavía baje más en el suelo. Con lo cual, son suelos no aptos para la aplicación agrícola. Es decir, estamos hablando de que dentro de la Unión Europea hay un entorno de países que ni necesitan ni quieren los lodos, pero estamos otros, que somos toda la cornisa mediterránea, como digo, y todo el sur de Europa, que no solamente es idónea la aplicación agrícola, sino que además es que es necesaria para enriquecer en materia orgánica nuestro suelo y para frenar un poco los procesos de desertificación. Por lo tanto, es algo que deberíamos de tener muy en cuenta en este tema. Pero aparte de esto hay otras muchísimas cosas. Por ejemplo, el fósforo ahora mismo es fundamental porque se considera que a los ritmos actuales que llevamos de consumo de fósforo no hay reserva en el mundo para más allá de 80 o 100 años. En los últimos 10 años el fósforo ha subido un 600%, todos los compuestos derivados del fósforo. Y visto que las reservas son muy limitadas, incluso la Unión Europea ha puesto ya en marcha una iniciativa para la recuperación del fósforo de las aguas residuales. Es decir, tenemos que aprovechar el fósforo en toda su inmensa mayoría, todo lo que podamos. Y yo siempre digo una cosa, es que mejor y ambientalmente más correcta acción del fósforo que llevamos haciendo en España los últimos 30 años con la aplicación agrícola no hay ninguna. Nosotros estamos utilizando el fósforo directamente para que vaya otra vez a agricultura, de las aguas extraídas a través de los lodos y después a agricultura. Sin más tratamiento y sin más nada. Y teniendo en cuenta que las aportaciones de fósforo que nosotros hacemos disminuyen significativamente los aportes de fósforo que hay que hacer a través de otros fertilizantes minerales. Luego hay otra cosa, hay intereses económicos muy fuertes en la gestión de los lodos. Por ejemplo, cuando el tema del fósforo se ha puesto en solfa y se ha dicho, oye, hay que recuperar el fósforo, Alemania rápidamente ha dicho, la mejor gestión que se puede hacer con el fósforo es incinerar los lodos, puesto que incineramos la materia orgánica y las cenizas van a quedar con todos los compuestos fosforados y esas son las que tienen que ir a agricultura, que no tienen riesgo ninguno. ¿Y por qué dice esto Alemania? Pues muy fácil, porque Alemania quiere vender tecnología. Alemania produce hornos y lo que quiere es vender hornos, pero no es precisamente esa la solución ambientalmente más correcta. Cuando ahí tendremos otros problemas de incineración, emisiones y desperdicio de una materia orgánica que en nuestro caso concreto es bastante demandada y bastante necesaria para los suelos. Hubo en su momento una demanda importante de esta biomasa, sobre todo de los fangos secados térmicamente, no solamente por disminuir la factura energética de algunas industrias como las cementeras, sino también por un tema muy importante, que es por el tema de los derechos de emisión. Daros cuenta que el carbono de los lodos es un carbono de origen biogénico y que no computa como emisiones. Entonces, esto era muy interesante también para las industrias de este tipo como es la industria del cemento. Ahora, como digo, este tema está un poco más parado por todo el tema energético, pero es un tema que tendrá que volver. Y tendrá que volver sobre todo por tema energético y sobre todo por temas de emisiones y que va a ser bastante importante. Yo siempre insisto en lo que he dicho. Yo creo que la gestión de los lodos en los últimos 30 años es el mejor ejemplo de economía circular. Hemos reciclado toda la materia orgánica que lleva el agua, con los nutrientes, no solamente el fósforo es importante, pero el nitrógeno también. Tenemos unos contenidos de nitrógeno que, como he dicho, son muy altos. De hecho, cuando hacemos aplicación agrícola de los lodos, ya lo explicará Tomás cuando le toque a él el próximo día, la limitación que le hacemos no es por los metales pesados, que estamos a años luz de metales pesados, porque afortunadamente los metales pesados en los lodos no son muy altos, al contrario. Y afortunadamente, además, os puedo decir que en los últimos 20 años los metales pesados en los lodos han bajado, en contra de lo que la gente puede creer. Han bajado
no porque haya menos industrias que viertan al alcantarillado, sino porque los controles industriales han hecho que los vertidos al alcantarillado estén muchísimo más controlados, los pretratamientos industriales funcionen y eso al final ha hecho que la carga de metales pesados en los lodos haya bajado significativamente, con lo cual no tenemos problemas ahora mismo de metales pesados. Como digo, nuestro elemento limitante a la hora de aplicar agrícolamente suele ser el nitrógeno, porque es el nitrógeno el que tenemos que marcar, para no meter más nitrógeno en la cuenta. Especialmente ahora que también acaba de salir una nueva directiva de nitratos, recién traspuesta con un Real Decreto de nitratos al derecho español, y tenemos que vigilar muy mucho en no poner mayor cantidad de nitrógeno en el suelo de la cuenca. Y para no tener problemas y riesgos de desertificación. Mirad, la Unión Europea ha puesto ya en marcha la primera fase para hacer una nueva directiva. Yo sé que los que conocéis este mundo sabéis que hubo unos años, hace ya 10 años, en los que se habló de una nueva directiva. Hubo hasta 3 borradores diferentes de una nueva directiva, pero al final se abandonó aquel tema porque era demasiado problemático. Los intereses, como he dicho, entre el norte de Europa y el sur de Europa eran muy contrapuestos y en aquel momento políticamente se decidió que no era el momento de sacar una nueva directiva de lodo y al final se abandonó, después de que circularon por ahí hasta tres borradores diferentes. Actualmente se ha puesto en marcha, el año pasado se puso en funcionamiento el primer paso para elaborar una nueva directiva, que es la fase de evaluación. La fase de evaluación, que es la que estamos ahora mismo, consiste en que la Comunidad Europea pregunta a todos los actores que están en este negocio de los lodos, les pregunta: oye, la directiva actual es idónea para las circunstancias en las que estamos ahora mismo, se ha quedado antigua, es necesario complementarla, hace falta algo más, y esa es la fase en la que estamos. Lo más normal es que de esta primera fase de evaluación salga que sí que es necesario hacer una nueva directiva y entremos en lo que sería revisión. La fase de revisión sería en la que está actualmente la directiva 91.271 de aguas residuales, en la que se elabore un primer borrador de una nueva directiva y salga a que todo el mundo empiece a poner pega a ese primer borrador y habrá un segundo borrador y posiblemente hasta 3 o 4 borradores antes de que se llegue a una directiva completa. Lo que yo digo es lo siguiente. Siempre se ha puesto el problema de la aplicación agrícola por el tema sanitario. Siempre se ha dicho que los riesgos sanitarios, en fin, que los lodos que tienen un problema, que vienen de donde vienen, que son las aguas residuales, que a fin de cuentas pueden tener microorganismos patógenos que en un momento determinado pudieran pasar a la cadena alimenticia y toda la historia. Mirad, en más de 30 años que llevamos de aplicación agrícola de lodo en España, nunca se ha dado un caso de riesgo sanitario. Nunca ha habido. Yo siempre he dicho a la gente que me viene en contra de la aplicación agrícola de los lodos, digo, dame un caso en el que ha habido un problema sanitario por la aplicación agrícola de los lodos. No lo ha habido nunca. Y no ha habido nunca porque hay muchas cosas. El lodo primero, si se aplica agrícolamente en condiciones como Dios manda, va a ser un lodo tratado. Un lodo tratado que vendrá de una digestión anaerobia donde haya una eliminación de nutrientes, de patógenos importantes, o vendrá con un compostaje donde el proceso de higienización con temperatura de 70 grados pues también contribuye a eliminar la mayor parte de los patógenos. Y después porque hay otras barreras. El suelo también es un elemento depurador, es decir, el suelo, cuando tú aplicas el lodo, los posibles patógenos que pudieran ir también tienen los días contados en el suelo porque están en un medio adverso donde no van a poder proliferar tampoco. Y luego está la barrera suelo-planta. No es tan fácil que un microorganismo pase del suelo a la planta. Podrán pasar a través de absorción, elementos traza, materia orgánica, agua, pero no es tan fácil que pasen tampoco los microorganismos. Lo que sí es verdad es que ha ocurrido que hemos tenido problemas de aplicación agrícola de lodos, pero todos los problemas de aplicación agrícola de lodos y todos los temas sensacionalistas que han salido en algún periódico han sido siempre por una mala gestión. Una mala gestión que normalmente siempre ha sido más acúmulo de lodo y durante más tiempo del necesario, que al final lo que ha hecho es una fermentación que produzca olores
en las poblaciones vecinas, y eso ha hecho que dé lugar a las quejas, lógicamente, de todos los vecinos próximos a ese acopio de material, o atracción de insectos y roedores que también han dado problemas a las poblaciones lógicamente vecinas. Pero no ha habido ningún otro problema, no ha habido nunca riesgo sanitario por este tema. Tampoco hemos tenido acúmulo de metales pesados en los suelos, que llevamos haciendo aplicación agrícola durante muchos años, precisamente porque tenemos lo que he dicho antes, tenemos unos pH ácidos, unos pH muy básicos en el suelo que hacen que no se retengan metales pesados y tampoco tenemos problemas. Y esto es un poquito la gestión, pero hay más historias. A mí me gustaría mucho ver lo que he dicho antes. La próxima directiva posiblemente obligue a que se hagan muchas más digestiones anaerobias. Por otra cosa, porque la digestión aerobia va indisolublemente unida a la producción de biogás. Y hoy día estamos yendo hacia biofactorías, como le gusta ahora a todo el mundo decir de las depuradoras, que no vamos a llamarle ya edades, sino vamos a llamar biofactorías, donde se produzcan productos aprovechables y donde, por otra parte, también la eficiencia energética sea un capítulo muy importante. De hecho, la próxima directiva, como digo, de la 91271, uno de los capítulos que va a tener también va a ser el tema de la eficiencia energética y la aplicación de auditoría energética en las plantas. Pues bien, la suficiencia energética está indisolublemente unida, al menos en una parte muy importante, con el biogás producido, en el caso que estamos hablando de depuradoras medianas grandes, donde la producción de biogás nos va a hacer que bajemos significativamente la factura energética, la dependencia energética del exterior. Y esto es algo que nos viene ya para acá. En definitiva, no quiero tampoco pasarme más del tiempo, que yo creo que voy ya por mi tiempo más o menos, ¿no, José Miguel? 5 minutos, Joaquín. Vale, entonces lo que quería deciros. Nosotros apostamos desde el grupo que yo he presidido hasta hace un tiempo, ahora ya no lo presido yo, de AEA, el grupo de Lodo, representando a todos los productores y a los gestores también que están incluidos con nosotros, a que se haga una gestión lo más próxima y eficiente de los lodos. Y lo más próximo y eficiente de los lodos es hacer algo que sea ambientalmente correcto, y para nosotros, en nuestro marco climático y medioambiental, desde luego sería la solución más correcta, sería la aplicación agrícola, de la que ya os hablaré. ¿Que puede haber otras aplicaciones? Evidentemente. ¿Que puntualmente en otros sitios también pueden ser económicamente o ambientalmente viables otras soluciones? Como os digo, que aunque ahora mismo estén parados, en un futuro próximo el tema de los secados térmicos, yo estoy seguro que también se revitalizará, y posiblemente volvamos otra vez, por el tema de derechos de emisión y por el tema energético, a poner ese tema en solfa. Luego hay otro tipo de tratamientos de los que yo no he hablado, pero que se hablará en otro tiempo, como es intentar maximizar la producción de biogás en las depuradoras, no solamente con el aporte de otros elementos ajenos a la depuradora, con otros residuos que puedan entrar en digestión para producir más biogás y podernos llegar a ser autosuficientes. Hay el caso de algunas depuradoras que ya son autosuficientes en España, que no tienen dependencia energética exterior. También hay otros tratamientos, como el caso de la hidrólisis térmica, que en Sevilla se ha puesto en marcha hace poco, donde produzcamos una hidrólisis de las cadenas largas de la materia orgánica antes de entrar en digestión, para maximizar la producción de biogás y de esa forma producir más biogás y hacer que la dependencia energética también sea menor. Es decir, vamos hacia esto. La economía circular, yo quiero dejar claro un mensaje. Últimamente están saliendo demasiadas leyes en contra de los lodos, que al final esto no es economía circular. Economía circular es hacer la gestión de los residuos en el marco donde se producen de la forma ambientalmente más correcta. Lo que no me vale es que me salgan leyes, como me han salido en mi propia región, donde me digan que durante 3 meses no puedo aplicar el fango en agricultura y me obliguen a llevar el fango a 300 kilómetros,
que economía circular no es que circulen los camiones que vayan a 300 kilómetros y vuelvan, que lo que estamos haciendo es complicar las situaciones, llevar a otras comunidades lodo, que mañana esas comunidades también van a decir que a ellas no quieren más lodo del que tienen, que bastante tienen con el suyo, y van a prohibir la entrada y vamos a tener problemas. Y esto es el tema que todos deberíamos estar concienciados hacia una gestión del lodo lo más local y ambientalmente correcta. Ese es, yo creo, el desafío que tenemos. Creo que en España la gestión que la hemos hecho durante, insisto, más de 30 años ha sido una buena gestión. Nadie puede ponerme en lo alto de la mesa un caso de problemática sanitaria. No la ha habido nunca. De hecho, acordaros cuando la famosa crisis del pepino alemán, lo primero que se dijo fue pepino de Almería y vienen de esto. Después se demostró que ni venía de Almería ni venía de Historia. Nunca hemos tenido un problema sanitario con este tipo de cosas. A pesar, insisto, de que tenemos como compañeros de viaje gente muy potente, como son los grandes grupos de fertilizantes, que no son muy partidarios de que el lodo se lleve a la agricultura, porque en cierta medida les quita a ellos parte de su negocio. Y hay por ahí vídeos de algunas cadenas de algunos lobbies de este tipo en contra de los lodos y hablando de que si estamos comiendo en una dieta de residuos y otro tipo de cosas. Muy curioso, por ejemplo, fijaros el tema de Holanda. Holanda, junto con Alemania, son los dos más enemigos de la aplicación agrícola de los lodos. ¿Y por qué? Alemania porque quiere vender tecnología, ya lo he dicho antes. ¿Y Holanda por qué? Porque Holanda tiene materia orgánica de sobra para sus tierras. Primero, no necesita tanta. Y segundo, tiene mucha materia orgánica que es la procedente de todas las desecaciones de la cabaña de vacuno que tiene. Entonces, no quieren lodo. Pero, sin embargo, están empeñados en que se haga una legislación muy limitante para los lodos, pero no permiten bajo ningún concepto que se haga una legislación que limite la aplicación de los residuos ganaderos en la tierra. Y los residuos ganaderos sí que tienen una contaminación biológica mucho más alta que los lodos de depurador. Que además, en la mayor parte de los casos, como he dicho, han sufrido unos tratamientos de estabilización y de higienización, en la mayor parte de los casos, que nos tendrán que llevar a eso. ¿Dónde quedaremos al final? Yo no lo sé. En el tercer borrador que había de directiva cuando hubo en su momento, se hablaban de varios tratamientos, de tratamientos convencionales. A mí me parece bien que vayamos a una política de gestión de riesgos, que es hacia lo que apuntaba aquellos borradores que había de directiva de lodo. Una política de gestión de riesgos, igual que se ha hecho con la reutilización de agua, a mí me parece correcta. Es decir, oiga, estos tratamientos, que vamos a llamarle tratamientos convencionales, al no llegar a unos límites muy, muy elevados de estabilización, podrán utilizarse en este tipo de cultivos, donde no hay riesgo ninguno de que pueda pasar a la cadena alimenticia. Y si queremos ir a otro tipo de cultivos que tienen ya una relación más directa con el consumo humano, pues tendremos que ir a unos tratamientos avanzados, unos tratamientos que nos den más estabilización de la materia orgánica y conseguir una higienización muchísimo más completa del lodo. Yo pienso que ese es el futuro y que hacia ahí es hacia donde vamos realmente. Deberíamos de ir. Lo que tenemos es esto. Me gusta mucho esta foto, que no es mía, que es de unos compañeros de los aplicadores. Este es el lodo que nos sale. Esto es lo que queremos llegar a hacer, y es un recurso que debemos de hacerlo. Y oye, este es nuestro ciclo. El agua con la materia orgánica llega a una depuradora, de aquí los tenemos, y lo suyo es volver al campo y, a ser posible, cerrar esto. Esto es la economía circular, no el hacer que circulen camiones, como decía por ahí, para llevarnos los residuos al Quinto Pino y que no los lleve a ningún lado. Y yo con esto termino y después estoy a lo que queráis para las preguntas que queráis hacer. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Nos has dado una verdadera masterclass sobre una temática tan complicada, especialmente en este momento, como es la producción de lodo. Y como tú bien decías, ahora en un momentito tendremos la oportunidad de seguir conversando contigo en la ronda de preguntas. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, indicaros, por favor, que nos dejéis o que votéis las preguntas que están dejando en el área de preguntas, nos las dejáis ahí.
e incluso le vais dando para que podamos votar, como os decía, las más leídas. Y a continuación, Jorge García, responsable de desarrollo de negocio de Alfa Laval, nos mostrará las soluciones de su empresa para la deshidratación eficiente de los lodos de nuestras depuradoras. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Te voy abriendo la ponencia. Perfecto, muchas gracias. Gracias, José Miguel. Bueno, en primer lugar, decir que buenos días y buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estéis viendo esto, porque al final luego se conecta mucha gente también en diferido. Y yo he visto algunas de las ponencias también en diferido fuera del horario, pero en primer lugar decir que es un honor para mí subir a este escenario virtual junto a Joaquín Aguilar y apoyarme en su ponencia también para presentar y situar un mejor contexto lo que hacemos en Alfa Laval. Entonces, quiero dar hoy dos agradecimientos. El primero de ellos es para aguasresiduales.info porque nos ha invitado a estar aquí y creo que la ponencia que acaba de hacer, la masterclass que acaba de dar Joaquín, joder, parece que yo lo hubiera visto antes y no la conocía, pero ha dicho frases que yo tengo anotadas, ¿no?, hoy para poder también repetir, ¿no? En cualquier caso, el segundo agradecimiento os lo daré más adelante, durante la ponencia, ¿bien? Y voy a intentar ser muy breve, quiero explicar muy brevemente, bueno, este soy yo, y quiero explicar muy brevemente quién es Alfa Laval, pero no voy a usar diapositivas para explicar el tamaño que tiene la empresa ni nada, pero bueno, es una empresa de 17.000 empleados, con casi 140 años de historia y 4.000 patentes. Y es proveedor, como ha dicho José Miguel, de productos y soluciones desde el intercambio de calor, la separación y el manejo de fluidos, a rasgos generales, ¿no? Yo siempre digo que es complicado encontrar un producto, a mí me cuesta mucho encontrar un producto en nuestra vida hoy en el que no haya participado un producto de Alfa Laval potencialmente en su producción, su distribución o su futuro reciclado, ¿no? Digamos que ciertamente la compañía está muy bien situada en sectores muy potentes, ¿no? Entonces, en este marco general, y en particular la temática de hoy sobre los lodos de la EDAR, mi breve presentación, voy a intentar no extenderme más de 15 minutos, se va a centrar en 3 puntos, aunque ahí veis 4. En primer lugar, el proceso de depuración con agua, con una visión general, lo que llamamos desde Alfa Laval, ¿bien? La perspectiva histórica de la deshidratación con decantes desde ayer hasta hoy, y quería presentar un par de casos reales y su impacto económico, en función también de, para que luego, digamos, en esa fase de preguntas podamos también contextualizarlo, ¿no?, con respecto a la masterclass que ha dado Joaquín. Al final terminaré con un breve resumen. Bien. En el documento que habréis recibido por parte de Aguas Residuales, que os lo envían unos minutos antes, un día antes, perdón, os hemos dejado un leaflet esquemático con algunos también unos casos reales para que conozcáis el alcance y el empleo de nuestros productos. Y es lo que os muestro aquí, ¿no? El proceso de depuración de agua es un histórico conocido en Alfa Laval y nuestra oferta de productos abarca desde línea de agua a también línea de fangos, ¿no? Hemos ido incorporando productos poco a poco y desarrollando otros, ¿bien? Y hoy contamos con un portfolio relativamente amplio. Digo relativamente y no quiero entrar al detalle de cada uno de ellos, ¿vale? Pero, por ejemplo, nuestra perspectiva nos permite actuar en tanto aguas municipales como industriales y a veces combinar soluciones o productos para presentar un sistema modular, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos, veis en la esquina inferior derecha, pues una solución en la que empleamos evaporación y concentración de fluentes para conseguir, por ejemplo, sistemas de vertido cero, ¿eh? Entonces, también disponemos de membranas y filtros textiles para tratamientos terciarios, o sea que hemos incorporado, ya os digo, algunos casos de éxito para que le echéis un vistazo en la documentación que os ha enviado Aguas Residuales. Pero si hay un producto por el que es conocido Alfa Laval y particularmente para la gestión de los lodos, que es lo que nos ocupa hoy, es la deshidratación mediante decanter, mediante centrífuga. Entonces, este es un producto por el que quizá alguno de los asistentes también quizá me conozca, porque suelo escribir sobre él en LinkedIn, sobre esta tecnología, y es el momento, yo creo, de presentar el segundo agradecimiento, yo creo, ¿no? Y es el agradecimiento a los profesionales en general del mundo del agua, porque en España en particular
desde donde yo estoy hablando, todos estos profesionales han comprobado y corroborado durante estos últimos 25 o 30 años con mucha confianza depositada en Alfa Laval, que ciertamente es una marca de calidad, con un liderazgo en innovación indiscutible y que hoy podemos decir que es una marca de prestigio, ¿no? Durante estos últimos 25 años, en Iberia, tanto en España como en Portugal, los ingenieros de diseño, responsables de operación y responsables de mantenimiento, que han sido muchos y hay muchísimos buenísimos profesionales hoy en día, han confiado reiteradamente en Alfa Laval. Para instalar, solo en aguas contamos con más de 1000 referencias, más de 1000 máquinas instaladas. La compañía en España, con 60 años de historia, en España, ha enfocado sus esfuerzos a tener 2 puntos claros: un producto de mucha fiabilidad y un servicio siempre orientado a alargar la vida. Entonces, nosotros tenemos técnicos tanto de campo como de soporte, como de proyectos, y un centro de servicios, por ejemplo, en la zona centro para reparar equipos, que han evolucionado junto al sector. Es cierto que, o sea, lo que teníamos hace 20 años no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día, y nos permiten hoy decir que nunca con Alfa Laval va a haber un cliente solo, ¿no? Un cliente sin atender, por pequeño que sea. Bien, pues en estos años hemos incorporado innovaciones en la deshidratación con Decanter, y quiero mostrar 2 casos reales, que es lo que os decía en el índice. Quiero mostrar los casos reales y el impacto que esto tiene en esta fase clave del proceso de depuración, que es, como ha dicho Joaquín, la deshidratación, que es fundamental, ¿no? Desde el punto de vista operativo en una depuradora, ¿no? Pero también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la explotación de esa fábrica de lodos, ¿no? Bien, a este respecto también quiero citar pues, a Jorge Chamorro, que creo que él también lo ha mencionado, y es una persona a la que yo sigo gracias a Aguas Residuales, y que siempre inciden en la criticidad de este área, ¿no? Entonces, hace 20 años se instalaban, por ejemplo, equipos que todavía hoy siguen funcionando, con un rendimiento bueno, muy bueno, en cuanto a sequedad, consumo de polímero y consumo energético. Sin embargo, hoy disponemos de referencias que incorporan las innovaciones que hoy ya son estándar en Alfa Laval y que tienen un impacto que os quiero plantear. Este es un primer caso, y es una EDAR, una depuradora municipal en el sur de España, bien, que no cuenta con digestión anaerobia, como ha presentado Joaquín. Es una de las pocas plantas de grandes poblaciones que no tiene digestión anaerobia, y que renovó los equipos hace aproximadamente unos 10 años. Apostó por el último modelo en aquel momento, y el rendimiento es satisfactorio para el cliente, y podéis ver los resultados que os queremos presentar. Un caudal de trabajo de unos 35 metros cúbicos hora le permite obtener un 23% de sequedad en unos resultados medios de 2 años, no unos resultados puntuales, sino unos resultados, estamos dando resultados medios en 2 años, y un consumo de polímero de 7,8 kilos por tonelada de materia seca. Entonces es importante mencionar que esta planta, ya digo, no tiene digestión anaerobia, y el contenido medio en volátiles es cercano al 80%, que es una pasada, ¿no? Sacar estos resultados. Entonces, cada fango está claro que tiene sus particularidades, eso nadie lo niega, pero el modo de operación de la planta es esencial, eso está clarísimo también, para conseguir una deshidratación óptima. Pero lo que también quieren decir estos resultados es que la tecnología está disponible, la tecnología está ahí para llegar a obtener ese rendimiento. No podemos cuestionar eso. Entonces, si alguien quiere confirmar datos y referencias que yo estoy presentando aquí, por favor, subidlo al chat y lo comentamos, ¿bien? O bien en privado. Pero también seguro que Joaquín puede ayudarme en caso necesario, ¿vale? Para hablar sobre esto. En segundo lugar, quiero presentaros una planta que en este caso está en el norte de España. Es una planta que sí que dispone de digestión aerobia, y en el cual hemos hecho un test para renovar los equipos, para plantear una renovación de equipos. Los equipos originales cuentan desde el 2004 y tienen algo más de 15 años, y hemos hecho el test en el 2019-20. Bien, entonces ya se han instalado los equipos nuevos. Se ha hecho el test con equipos G3, que es el último modelo, bien, y se ha tomado esa decisión en base a los resultados que presentamos aquí, que son los del test, ¿no?
como veis, con un caudal de trabajo de 25 metros cúbicos, las diferencias que se han obtenido en el test son las siguientes. Un 15% más en sequedad, un 18% menos en consumo aditivo, que es desde unos 7,7, que ya eran un buen resultado, a 6,5, y un consumo eléctrico específico, es decir, por metro cúbico, ¿no?, de alimentación, un 41% menor. ¿Vale? Entonces, en este caso, esta planta, hay que decirlo también, bueno, es situada en el norte, destina los fangos a un secado térmico, por tanto podéis imaginar el impacto económico que esto tiene. Y es lo que en ese sentido, empleando estos casos reales, quiero lanzaros una pregunta. Me va a ayudar en ese caso José Miguel, porque en la pantalla lo que veis es el contexto de los nuevos precios de la energía en la parte izquierda. En la parte izquierda superior, ahí veis la evolución en las columnas amarillas, cómo ha evolucionado el precio de la energía en el 2021, mientras se mantenía estable durante el 2020. Y abajo veis la serie histórica, o sea, cómo han ido evolucionando esos precios, ¿no? Y en la parte derecha veis la evolución del precio de los carburantes, y ahí he marcado un 2018, ¿no?, para poner ahí una franja, un punto cero. Quienes usamos el coche propio sabemos lo que cuesta llenar el depósito, entonces esta curva no nos gusta nada, ¿no? Pero en este contexto y con la situación de la carestía también de materias primas, así como lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, ¿no?, Rusia, la verdad que es lamentable, pero, y con la problemática también que ha comentado Joaquín, la pregunta que os quiero hacer y que os pido por favor que me ayudéis con vuestros votos, si podéis darle tendréis que tener Ya te la tenemos preparada. perfecto, Sí. un globito ahí en encuestas. En encuestas ya está respondiendo poco a poco, ya lleva 12 votos, con lo cual os pedimos que entréis en encuestas y activéis cualquiera de las 4 opciones que consideréis que es la apropiada. Continúa, Jorge. Eso es. Por favor, mandad vuestros votos, porque la pregunta que os hago es, ¿cuál creéis que puede ser el incremento de costes energéticos y de transporte de fangos en los próximos 5 o 10 años? No hace falta mirar más lejos. Recordando que Joaquín ha mencionado que quizá el secado térmico se revitalice porque el escenario pueda ser diferente y se espera que sea diferente, ¿cuál creéis que puede ser el incremento? Hemos marcado unos ejemplos. Yo voy a poner ahí veo, bueno, estoy viendo los resultados y van subiendo. Veo que dais, bueno, está ahí, se están ahí compartiendo los votos. 30%, se estima un 30%, pero también hay en cualquier caso, impredecible, pero será muy considerable, ¿no? Desde luego que será muy considerable y lo podéis interpretar porque de vuestras respuestas, en todo caso, lo que sí que se muestra es que es un problema que os va a afectar a todos, o sea, nos va a afectar a todos, ¿no? Porque la última opción, que decía que esto a mí no me importa, esa no tiene ningún voto. Es esperable que en los próximos 5 o 10 años estas variables tengan un impacto fundamental, no solo en las explotaciones municipales, sino también en las industriales. No lo olvidemos, ¿vale? Y si a esto le sumamos la edad del parque de maquinaria, os quiero mostrar solamente un ejemplo, 2 escenarios posibles ante esta situación, empleando los datos, aplicando las mejoras en el rendimiento, en la sequedad. ¿Bien? En el escenario A, en un escenario optimista en el que las cosas vuelvan a ser razonablemente como antes del 2020, o sea, el virus no ha pasado, olvidaros, la vida es maravillosa, como era antes, he cogido y he hecho un escenario con una planta que tenga 25 metros cúbicos hora al 3%, con un trabajo de 5.000 horas al año de deshidratación y con esos costes. Un coste de gestión de 27 euros tonelada, 0,12 euros kilovatio hora y precio de polímero de 3,5, pues el impacto que puede tener aplicando estas mejoras en el rendimiento de la centrífuga, empleando un G3, supondrían casi 100.000 euros o 100.000 euros. Ahí lo tenéis. Entonces, trasladando las mejoras que hemos testado. Bien. Pensando en el escenario B, que también era uno de los que más votos teníais vosotros, ¿no? Implicabais un 30%, digamos que sería un escenario realista, vamos a llamarlo así, la misma planta con la misma necesidad de deshidratación, con un escenario un 30% mayor, pues supone casi 130.000 euros al año
joder, que es obvio, ¿no? Pero que esta cifra ya empieza a sonar a que la amortización ya es fácil de alcanzar, ya es fácil de alcanzar. Y esto sin pensar en otros costes, ¿no? Costes laborales, etcétera, ¿no? Y es que es aquí donde os invitamos a evaluar otras variables que también son muy importantes para dar el salto generacional en los equipos de deshidratación. Lo que os decía antes, la edad de los equipos, tanto desde un punto de vista mecánico como eléctrico, los equipos con cierta edad tienen unos costes de operación cada vez mayores. La necesidad de instalación hay que mirarla globalmente, no solamente el decanter, sino que la deshidratación está hecha por un conjunto de componentes que también van a tener una vida útil, ¿no? Y hay que revisarlo, ¿no? Y por último, la financiación, que este es un punto que yo recuerdo también que lo he escuchado en algún momento a Jorge Chamorro, ¿no? Que dice que, coño, ya solo en el contexto de la gestión de activos, la renovación de los equipos es que no está contemplada, ni en la explotación ni mucho menos en la tarifa al consumidor, ¿no? Pues bien, yo también os invito a visitar la web de Alfa Laval porque he hecho un webinar recientemente en el que abordamos estas variables, yo las he definido como 5 variables, en el cual están las fórmulas de financiación que hoy como fabricante podemos aportar, pero también las ayudas disponibles, porque los fondos Next Generation, tanto ruido, etcétera, pueden aplicarse en muchos casos aquí, en previsión del ahorro energético que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay ayudas disponibles y os invito a visualizarlo de forma gratuita en la web de Alfa Laval. Se llama las 5 consideraciones clave para decidir si renovar tu decanter, ¿vale? Y por último, solo como resumen, intento no alargarme, solo quiero daros los 3 mensajes que me gustaría que os llevarais en la cabeza hoy. Y es que, sencillamente, Alfa Laval presenta soluciones en muchos ámbitos, podemos tratar con muchos tipos de clientes, pero en depuración somos un socio de confianza con productos y experiencia abundantes. En España tenemos múltiples referencias y estamos abiertos a compartir con todo aquel interesado contactos de los casos mostrados, si queréis, ¿vale? Nos podemos poner en contacto si queréis. Tenemos su permiso y nuestra estructura se enfoca a la fiabilidad y a la seguridad de la operación. O sea, el servicio está asegurado y no vamos a dejar a nadie abandonado, ¿eh? Y en tercer lugar, y quizá lo más representativo un poco también de la problemática que estamos tratando hoy, ¿no? Y es que estamos viendo un nuevo marco de referencia para la renovación de equipos. Y esto es que gracias a las últimas innovaciones que os he presentado, que podéis navegar y podéis conocer en la web de Alfa Laval o como os he comentado en ese webinar, hay escenarios que en términos de sequedad, de ahorro energético, de consumo aditivo, van a ser favorables para cometer ese cambio. Y en vista de la problemática energética de problemática de precios de transportes, es muy plausible que esto sea el presente, no tiene que ser el futuro, es el presente. Y finalmente, nada, permitidme que os deje ahí mis datos de contacto y si queréis profundizar un poco en la deshidratación con decanter, visitadme en LinkedIn porque subo ahí artículos, información y, oye, mi humilde conocimiento sobre los equipos, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra atención y encantado. Espero vuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por tu interesante exposición que sin duda ayuda a complementar la masterclass de hoy. Ya a partir de este momento podéis irnos dejando también las preguntas para Jorge. Y bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la ronda de preguntas con Joaquín y con Jorge. Joaquín, empezamos con usted. ¿Vale? Muy bien. Mira, nos preguntan una de las preguntas que está obteniendo bastantes votos, porque ya las estamos colocando por votos, como os decía, para poder leerlas. Nos preguntaban que si tenías o que qué opinabas de los tornillos deshidratadores o si has tenido alguna experiencia con ellos. Aparte de, habías dicho que habías trabajado con filtros banda, con centrífugas. Yo personalmente no he trabajado con tornillos deshidratadores, ¿eh? No he trabajado nunca, entonces no puedo decirte nada. He trabajado en una primera etapa, estos tornillos surgieron más que como deshidratadores para sustitución al espesado de fango, ¿vale? Hubo un momento en que sí que estuvieron muy de moda.
tornillos sin fin para quitar el espesado de fango y utilizarlo como tal, o era una especie de tamices también. Hubo varias máquinas de esta generación con ese tipo de cosas. Eso sí los he probado en sustitución del flotador de la fase de espesamiento, ¿eh? Y tengo que decir que no con muy buenos resultados, porque la conclusión que saqué fue que esas máquinas requieren un consumo muy alto de polímero, ¿eh? Además, el polímero tiene que ser líquido, no puede ser sólido, con lo cual es bastante más caro y al final te iba a unos costes simplemente por polímero muy altos que no te lo hacían competitivo con la fase de espesado. Y luego además tenía otro problema que era la inestabilidad. Funcionaba muy bien cuando lo dejabas ya en un momento determinado, pero en el momento en que te variaba la concentración de entrada de lodo para más o para menos, se desestabilizaba muy fácilmente y no iban bien. Entonces yo, como tornillos deshidratadores, no puedo decir nada porque no los he probado. Y en la fase de tratamiento, cuando los he tenido, no me han gustado por esto. Tu mayor experiencia, Joaquín, ha sido filtro banda en un inicio y luego ya centrífuga, ¿no? Sí. Ahí, vale. Joaquín, nos pregunta Inmaculada López que la revisión de la directiva europea, ¿qué implicaciones se espera que tenga en cuanto a la aplicación de lodos de EDAR en agricultura cuando se transponga? Pues esa es la gran incógnita, es lo que no sabemos. Es como decía, es lo que a todos nos gustaría saber. Aquí está la guerra, como he dicho, que más que otra cosa, una guerra política entre los países del norte y centro de Europa y los países del sur y de todo el arco mediterráneo. Unos defendemos una cosa y otros defienden la contraria. ¿A qué equilibrio se va a llegar? Pues no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Nosotros seguiremos defendiendo la aplicación agrícola, al menos localmente en nuestro territorio. Si los países del norte de Europa no quieren aplicación agrícola, nos parece muy bien, pero bueno, nosotros defendemos lo que consideramos que es nuestra solución más, no solamente iba a decir económica, que no tiene por qué ser económica, sino ambientalmente consideramos que es la más idónea. Claro. Jorge, nos pregunta Camilo Sánchez que cuál es el porcentaje de sequedad de torta máximo que se podría obtener en un decanter, teniendo en cuenta que ya se tiene optimizada la dosis del aditivo, del poli. Bueno, esa es la pregunta más difícil, yo creo que se puede hacer, porque cada fango es muy particular. Cada fango tiene su particularidad. Y esa es un poco una de las cosas que yo intento transmitir en esas publicaciones que hago, ¿no? No hay una fórmula matemática para saber de antemano la sequedad, el comportamiento que puede tener un fango a la hora de comprimirlo en una centrífuga. Entonces, yo te puedo decir que he visto sequedades muy altas en torno a, bueno, depende, ya te digo, de los 35-40% en fangos que vienen, por ejemplo, de papeleras, de uso de papeleras, pero son unos fangos pues con unas características que no tienen que ver con los fangos de depuradora, ¿no? Y depuradoras que lamentablemente les cuesta mucho superar el 18% o el 16% incluso, pero su problema no está en la centrífuga, sino que creo que el problema viene más por la operación, o bueno, las capacidades que la planta permite para la operación, ¿no? Yo si me lo permites, te diría supuesto, que eso depende de cada fango, evidentemente, ¿eh? Lo que está claro es que cuanto menos contenido en volátiles tenga un fango, más sequedad vas a lograr tener. Eso es evidente, ¿eh? Y de hecho, si tienes una depuradora que solo tiene fango primario, pues te va a ser muy fácil, con muy poco poli, llegar a un 40 y tantos % de sequedad. Pero es porque tienes muy pocos volátiles. Entonces, eso dependerá del fango que tengas. Incluso en una misma depuradora, de una época del año a otra época del año, el contenido en volátiles te va a variar muchísimo y las sequedades también te van a variar muchísimo. Claro. Joaquín, Ángela Fernández nos pregunta que si se saben los motivos por los cuales se está planteando limitar la aplicación del lodo en agricultura. No, los motivos, vamos a ver, los motivos son varios. A nivel de Europa ya he dicho cuál es una guerra política entre intereses fundamentalmente económicos de unos países con otros.
Y luego hay otro escenario, por ejemplo, si nos metemos en España, hay otro escenario que es diferente. Hay una preocupación que va creciendo en las administraciones públicas, y además yo creo que llevan razón, de que la aplicación agrícola se haga con la mayor seguridad posible de cara a la cadena alimentaria, ¿vale? Por ejemplo, en Andalucía, mi tierra, pues salió una orden en el 2018 que ya no permite que los lodos directos de digestión anaerobia mesófila puedan ir a agricultura. Vamos, lo permite hasta agosto de este año, que hay una moratoria. Teóricamente, a partir de agosto del presente año, necesitará algunos de los tratamientos que ellos han puesto ahí como tratamientos avanzados. Es decir, las actuales digestiones anaerobias no podrían ir directamente a agricultura, sino que tendrían que equiparse con un tratamiento térmico que sirva como higienización del lodo antes de ir allí. O someter el fango a un compostaje que se supone que va a producir una higienización. Este, por ejemplo, es un escenario que tenemos en Andalucía y es un escenario que poco a poco se está extendiendo por el resto de España. Garantizar, sobre todo, los temas sanitarios, yo creo que es fundamental y además ahí debemos de estar todos en el mismo tema. Yo recuerdo que mi compañero, mi predecesor en el grupo, en la presidencia del grupo de lodos de AEA, desgraciadamente fallecido ya hace un tiempo, Agustín Martín Montaño de Masesa, él siempre me decía, hablando de esto, ya te estoy hablando hace 15 años, él siempre me decía, tenemos que pensar que en el futuro vamos a tener que ir a agricultura siempre con fango compostado. No va a haber otro remedio, ¿no? No nos va a quedar otro remedio porque tenemos que ir hacia una garantía. Y yo creo que eso es bueno. Yo no creo que eso sea malo. Yo creo que los propios productores del lodo nos quedamos más tranquilos si se hace una buena gestión y sabemos que existen garantías para que no haya ningún problema. Y si eso supone un poco más de garantía en la gestión, pues bueno, habrá que asumirla. Pero yo creo que eso no es malo. O sería compostaje, o sería una hidrólisis térmica, o será un secado térmico, o será algún tratamiento que asegure una higienización del lodo que no nos dé problemas ninguno en la cadena alimentaria y que podamos tener tranquilidad en ese tema. Yo en ese tema, insisto, en que rejuega el futuro y a seguir vamos ahí. Claro. El próximo día 22, ya lo anunciaremos antes de irnos hoy, yo creo que tendremos la oportunidad, ¿verdad?, de debatir todos estos temas. Sí, claro. Jorge, nos pregunta Gemma Piquer que en la renovación con escenario optimista, la diferencia de 100.000 euros de ahorro que has puesto antes, ¿se ha contemplado la amortización de la adquisición del equipo y la vida útil del mismo? Nos pregunta. No está contemplado. No está contemplado. Para eso, lo que propondría es echar un vistazo a las soluciones de financiación que proponemos en ese webinar que comento en la web de Alfa Laval. Ahí planteamos un escenario con una fórmula de financiación que compensaría esa situación efectivamente de gasto inicial que se tiene que hacer o desembolso hasta cubrir la amortización. Pero no está contemplado. De acuerdo. Joaquín, nos dice Ana Isabel que la digestión anaerobia de lodos de EDAR genera un digestato que suele tener una carga de nitrógeno muy alta. ¿Qué soluciones se proponen para ese digestato? La fracción sólida puede derivarse a compostaje, pero ¿qué pasa con las fracciones líquidas? ¿Alguna solución al respecto? ¿Qué opinas, Joaquín, de este tema? Bueno, está claro, lo que son los efluentes de las máquinas, hombre, son efluentes cargados, no solamente de nitrógeno, sino además de más cosas. Están cargados con una DQO también alta. Y evidentemente la solución tradicional que se ha hecho siempre es devolverlo a tratamiento en la propia planta. Pero vamos, si concretamente, por ejemplo, te preocupa el alto contenido en nitrógeno de esa corriente, que efectivamente tiene unos altos contenidos en nitrógeno, y si tú en tu planta tienes eliminación de nutrientes, pues lógicamente lo que tienes que hacer es eliminar ese nitrógeno. Yo te puedo decir que los tratamientos con Anamop, de los que sabe tanto nuestro amigo Luis Larrea, precisamente yo creo que se inventaron para las corrientes de retorno de las centrífugas, para eliminar nitrógeno en estas corrientes. En esas corrientes concretas, claro. Claro que hay tratamientos para eliminar el nitrógeno si es una de las preocupaciones que tienes en planta y si tienes que eliminar el nitrógeno en planta.
Hay sistemas, por ejemplo, este de la Anamor es un sistema que yo creo que prácticamente se inventó para esto, después se ha aplicado para más cosas, pero quizás Pero los orígenes quizás fueran esos, ¿no? Que los Sí, orígenes... los orígenes, incluso te diría que el mayor número de aplicaciones que tienen los sistemas Anamor ahora mismo en plantas instalados son en corrientes de retorno de deshidratación. Claro. Mira, también nos pregunta Francisco Muñoz, Joaquín, que qué opina sobre la aplicación directa de lodo de EDAR en agricultura, que si no sería momento de ir planteando la necesidad de su higienización previa. Sí, ya te lo he dicho, en la pregunta de antes te lo he dicho. Yo creo que al final vamos hacia complementar los tratamientos, digamos, normales a tratamientos avanzados. Lo que decía los borradores de directiva que hablaba de tratamientos convencionales y tratamientos avanzados, que ya llevaban una higienización y hacía una gestión de riesgo para poder ir a unos cultivos a otros, a fin de cuentas es lo que la EPA pone como biosólidos de clase A o clase B. Unos que están más tratados y otros que están menos tratados. Yo creo que sí, que vamos hacia eso y posiblemente la nueva directiva que salga irá hacia ese tema. Y si no es la nueva directiva, incluso las directivas, como digo, locales o nacionales, nos obligarán a ir hacia temas de higienización de lodos antes de la aplicación de la agricultura. Cuestión de tiempo, pero vamos hacia eso. Claro. Jorge, Javier Hernández nos comenta que en algunos sitios se están sustituyendo tornillos deshidratadores por centrífuga. ¿En Alfa Laval tenéis este tipo de equipos? Actualmente hay el sonido. Perdón, ahí va, sí. que no me he dado cuenta. Pues los hemos tenido durante estos últimos años, pero Alfa Laval ha decidido dejar de comercializarlos. Es un producto que relativamente puede ahora mismo estar floreciendo o naciendo, ¿no? en muchas aplicaciones, pero tiene un uso que yo entiendo que o una escala no comparable, ¿no? No comparable. Las herramientas un poco también que se plantean desde, bueno, pues el ahorro que pueda suponer eléctricamente en una planta pequeña, el impacto que tiene es muy, muy, muy pequeño. Eso está claro, porque hay que contextualizarlo, ¿no? Y, por ejemplo, la automatización o la presencia de personas, ¿no? Que parece que una centrífuga tradicionalmente tiene colgado el San Benito de que tiene que haber alguien allí. Joaquín ha mencionado claramente que hay posibilidades de automatizar las centrífugas y ahí están a 14 metros, no creo que haya un tío metido todos los días. Claro. O sea que las centrífugas están perfectamente habituadas a trabajar de forma autónoma y en ese sentido Alfa Laval no ha visto que este producto vaya a continuar y se ha abandonado. Y se ha dejado, claro. Y una curiosidad personal que tengo, yo que empecé también, como decía Joaquín, mi primera depuradora fue con filtro banda. ¿Siguen tirando todavía los filtro banda? ¿Se siguen colocando? Conservamos el filtro banda, sí lo conservamos en el portfolio, pero no lo promovemos activamente porque entendemos que no es un producto que pueda darte el mejor rendimiento hoy en día. Entonces, solamente digamos que somos más reactivos en ese caso cuando el cliente quiere un filtro banda o un filtro prensa exactamente porque no quiere tener... porque tiene unos... Quedan muchos filtros. Sí, Joaquín. ¿Joaquín? Ahora, Joaquín. Ahora. Sí, ¿me oyes? Sí, perfecto. Sí, no, yo decía que quedan muchos filtros banda todavía en operación. Muchos. Sí. Fundamentalmente en plantas pequeñas, medianas, ya no tanto en plantas grandes. Pero habitualmente yo creo que en plantas hoy día urbanas, el filtro banda prácticamente no se instala en ninguna. Ahora, quedan todavía bastante. Sí, porque bueno, tuvieron también su época de esplendor, ¿verdad? Como estamos hablando. No, y pueden servir efectivamente para deshidratar ciertos lodos que puedan ser problemáticos al hacerlo con una centrífuga, pero en cierto modo son muy intensivos en mano de obra, eso también es cierto. Claro, que al final con la centrífuga reducimos un montón de problemas, de mantenimiento, El mantenimiento de la centrífuga también es necesario, por supuesto, pero hay que adaptarlo bien realmente a lo que se quiere obtener, ¿no? Claro. Lo que es cierto que un filtro banda va a necesitar mucha
mucha atención por un operario, mientras que una centrífuga no. Efectivamente. Continúo con Joaquín. Cristina Parente nos dice que según el Real Decreto 646/2020, para envío de fango a vertedero hay que cumplir cumplir COD, compuestos orgánicos disueltos, potencial lisibilidad, miligramos de materia orgánica soluble por kilogramo de MS de fango. ¿Puede ser debido a un exceso de materia volátil en el fango? ¿Se puede corregir con estabilización con cal? No sé si has podido ver la pregunta tú ahí, Joaquín. Vamos a ver, el tema de vertedero es que tenemos que ir olvidándonos de él. En el Plan Nacional de Lodo, el vertedero en principio figuraba como un 10% de la producción nacional, ha ido bajando en los últimos años cada vez más y de hecho ya en muchos sitios las autoridades medioambientales están prohibiendo tácitamente el destino de vertedero para los lodos. Los lodos no deben de ir a vertedero, nunca. Hay que darle otra salida. Hay que darle otra salida y otro uso, ¿verdad? Y los pocos que están yendo al vertedero a día de hoy. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Lo que quiero decir es que los pocos lodos, la poca cantidad de lodo que va a vertedero ahora mismo, que echen cuenta los productores que tienen los días contados. Eso es un final de los lodos que desaparece totalmente. Joaquín, y nos pregunta Simón Palmero que qué podemos hacer para estabilizar el carbono orgánico disuelto analizado en el fango deshidratado. Perdón, repite. Sí, que qué podemos hacer para estabilizar el carbono orgánico disuelto analizado o que se encuentra, entiendo, en el fango deshidratado. Nos dice Simón Palmero, me da la sensación que es una pregunta de América Latina. Hombre, es que, vamos a ver, la materia orgánica, si viene de un proceso de digestión o de estabilización, debe estar estabilizada. Hemos de haber quitado la mayor parte de los volátiles, sobre todo los más problemáticos. Entonces debe estar estabilizado. Ahora, si tú me dices que estás tratando un fango que no está estabilizado, un fango deshidratado que no ha sufrido ningún proceso de estabilización, la única forma que tiene de estabilizar eso es someterlo a un tratamiento posterior. El más común es el compostaje, lógicamente. Claro, claro. Y mira, Joaquín, continúo contigo. Nos dice Juan José Sala, el médico del agua, que hoy no está con nosotros, pero nos ha mandado la pregunta, no podía acompañarnos esta tarde, tenía visita. Dice que la afirmación de que una depuradora es una fábrica de lodos no nos llevaría a la incongruencia de que una carpintería es una fábrica de virutas y serrín. Muchas gracias y que todo salga perfecto, Joaquín, nos decía el amigo Juan José. ¿Me escucha, Joaquín? Ay, creo que lo hemos perdido. Sí, a ver si lo podemos recuperar, Tina. Bueno, pues mientras que Joaquín se incorpora de nuevo, voy a seguir con Jorge. A ver, yo estoy aquí. Bien, ya está por aquí. Vale, que te habíamos perdido. la pregunta que se me ha ido. Sí, te habíamos perdido. Un segundito. Sí, sé que era de Juan José Sala. El amigo Juan José Sala nos decía, un momento que te la recupere, que si la afirmación de que una depuradora es una fábrica de lodos no nos llevaría a la incongruencia de que una carpintería es una fábrica de virutas y serrín. Una pregunta muy típica de Juan José, sí. Muy elaborada. Sí. Muy elaborada. Hombre, yo creo que no es exactamente lo mismo. Realmente lo que tú estás buscando en una carpintería no es producir serrín de la mejor calidad posible. Estás queriendo hacer un producto final que sea el que sea. En la depuración, efectivamente, nosotros queremos limpiar el agua, pero para limpiar el agua lo que queremos obtener es la mayor cantidad posible de lodo. Una cosa es consubstancial a la otra. Y, por tanto, si asimilas una depuradora a una planta de producción de cualquier tipo, el producto final deberían de ser los lodos, no debería de ser el agua. El agua entra y sale, tú le has retirado todo lo que hay y realmente lo que te quieres quedar es con el agua lo más limpia posible, pero lo que quieres es tener cuanto más concentrado posible mejor la contaminación, la materia orgánica y los sólidos, y por lo tanto el producto final a mí creo que debe de ser el lodo. Insisto,
Yo soy copartícipe de la opinión de Jorge Chamorro, que lo hemos dicho varias veces. Sí. A mí, si tú me quieres decir lo bien que funciona tu planta, dime cuántos lodos produce y yo te digo si la planta funciona bien o funciona mal. La analítica me está sobrando. Yo quiero saber los metros cúbicos que tiene y lo que entra al día. Y yo con eso te digo los lodos que tienes que sacar. Mira, y ahora continuamos con Jorge, una pregunta interesante desde México, desde la planta de Atotonilco. Nos dice Miguel Ángel Santos que en la planta de Atotonilco tienen la G3 y que tienen problemas de sequedad, y que tienen sequedad de hasta un 28%, pero tienen problemas de vibraciones altas. Nos dice que si tu recomendación sería bajarle la alimentación, ya que su concentración de lodo es del 2,8%. No sé si estás viendo tú ahí la pregunta, Jorge. La estoy buscando, pero no la encuentro, porque es un poco larga, ¿no? Pero a ver, que estaba por aquí está, sí. Hombre, hay que ver cada caso, ¿no? Antes de bajar alimentación, hay que ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? No sé en qué nivel de alimentación está. Pero la alimentación, la concentración entiendo que es razonablemente normal, o sea, un 2,8 está bien, pero entiendo que hay que mirar un poco cuáles son las causas de esa vibración. No Entiendo obstante, que tendréis la oportunidad de poneros en contacto con él, Jorge, sí, porque tendréis su contacto. Perfecto. Sí, en todo caso, efectivamente, sí es cierto que hay que conocer bien los límites de las vibraciones que tienen que tener los equipos y no es lo mismo en la zona de salida de sólidos que en la zona de líquidos. Y la instalación es muy importante también en cuanto a la posible problemática por adherencia de sólidos y que puedan inducir vibraciones en la máquina. Sí, voy a buscar una pregunta que ahora le haré otra a Joaquín y ahora busco la de Atotonilco, que también venía a decirnos algo de que estaban teniendo problemas con las arenas. Yo creo que puede ser, el otro día el amigo Amador Rancaño, que estuvo dando la masterclass, nos decía que uno de los principales problemas que se encontraban también en las plantas, sobre todo en Atotonilco, era la entrada de bastante arena, pudiera ser a lo mejor una de las causas. Ahora la busco. Las arenas y la deshidratación suelen ser un problema y especialmente por eso, que te den vibraciones o cualquier cosa de otro tipo. Y otro de los problemas fundamentales en deshidratación es que tenga una buena homogenización del fango, que no cambie la concentración del fango. Exacto. Y la concentración del fango es cambiante. Si no tiene un buen depósito de homogenización que esté agitado para que tenga una homogenización estable en el tiempo, eso también da lugar mucho a problemas en las máquinas. Yo digo desde mi experiencia. Desde tu experiencia, claro. Joaquín, nos dice Pedro Pablo Fernández, nos pregunta que el fango procedente de tanques IMOV, a donde se recircula el fango de un tratamiento de biodisco más decantación secundaria, ¿puede deshidratarse directamente o requiere de un espesador de gravedad previo a la deshidratación? Vamos a ver, deshidratarse directamente se puede deshidratar directamente, pero es que yo no veo la necesidad de ahorrarte un espesador que es lo que menos vale. Estamos hablando de plantas pequeñas, porque me estaba hablando de tanque IMOV con biodiscos. En ese caso, un espesador estático de estos que hay que te suministran hecho en fibra de vidrio, en poliéster fibra de vidrio y tal, te da una capacidad que es buena de cara a la estabilización del proceso. Porque es que deshidratar directamente el fango como te viene te da un problema que es el que os decía, de la falta de homogenización. Mientras que un espesador, que a fin de cuentas es un depósito, que aparte del espesado, lo que te puede dar es lugar a una mayor estabilización del lodo el tiempo que lo tengas allí y sobre todo a una mayor homogenización de cara a la alimentación de la centrífuga, es que no veo la necesidad de quitarte de en medio ese paso. Y oye, Joaquín, una pregunta, una reflexión que nos dejabas abierto más, que me he encontrado y creo que es interesante. Dice que en la región que él se encuentra, no sabemos cuál es, el diputado de Medio Ambiente ni siquiera sabía que los lodos de depuradora se podían utilizar como biofertilizantes en los suelos agrícolas. Venía a decir que, como se decía en la masterclass anterior de Acciona, lo que no se comunica simplemente no existe. ¿Cómo podríamos revertir esta situación? Nos pregunta. Evidentemente, eso es algo, hombre, aquí no ocurre ya tanto porque hay una tradición de muchos años, pero sí es cierto que la comunicación con los agricultores y con los políticos es fundamental en este caso.
yo recuerdo siempre las experiencias que se han hecho en muchos sitios. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Pamplona, de mi amigo Alfonso Morena, todas las aplicaciones agrícolas que hacía, en contacto con centros de investigación del entorno, incluso con parcelas en experiencias propias dentro de la planta. Y, o sea, esto es importante. La comunicación al exterior es fundamental, tanto con la parte agrícola, con lo que son las organizaciones agrarias y los agricultores, como con el tema político. El político tiene que saber lo que hay, ¿eh? Y cuantas más plantas de tratamiento tenga el político, se tiene que dar cuenta de que al final, lo que decía yo al principio, el lodo es el segundo gran residuo municipal que hay en una de estas, origen municipal, y hay que darle una salida y hay que buscarle una gestión correcta, porque si no empezamos a tener un problema. Por cierto, que he visto una pregunta de alguien que me dice que las autorizaciones de vertido sí que se le dan a las mancomunidades y si no, que le preguntemos al canal Isabel II. Vamos a ver, eso no va en contra de lo que yo he dicho y le explico el porqué. Tanto el canal Isabel II como cualquier mancomunidad de municipios se trata de agrupaciones de municipios que están recogidas en la ley de régimen local. Las mancomunidades son asimilables a un municipio. En el caso del canal Isabel II es como si fuera una mancomunidad. Es una agrupación de municipios con un fin determinado para prestar un servicio. Es decir, a fin de cuentas son una administración, ¿eh? Entonces se le da por ese tema, no es por otra cosa. Guillermo Traba Lago nos comentaba también, Joaquín, que en Galicia en ningún caso está permitida la aplicación directa de fangos para usos agrícolas, sino que en el decreto 125/2012 establece una serie de tratamientos térmicos y no límites de patógenos. ¿Consideras razonable este tipo de legislación, Joaquín? Bueno, el problema de España es que esa mala definición que hay en el decreto 1310 ha hecho que al final cada comunidad empieza a legislar de la forma que le dé la gana. Entonces, Galicia sí tiene esa legislación. Andalucía, como he dicho, desde el año 2018 sacó también una orden en la cual ya define unos tratamientos para poder ir a agricultura. El País Vasco, que le importa poco la aplicación agrícola porque la mayor producción la tiene en Galindo y la lleva a incineración, pues sacó una orden que prácticamente es el tercer borrador de la famosa directiva que al final no salió y prácticamente lo que hace es casi prohibir la aplicación agrícola y al final cada uno está haciendo lo que le da la gana. ¿Qué es lo más idóneo? Pues oye, es que lo más idóneo depende de las circunstancias de cada población. Es que no es lo mismo Galicia, por ejemplo, que Andalucía o que el Levante español. Yo sé que Galicia tiene una problemática muy especial, porque primero tiene un régimen pluviométrico que no tenemos el resto de España, lo cual dificulta bastante la aplicación agrícola. En segundo lugar, el tema de Galicia, el terreno está muy parcelado, con parcelas muy pequeñas, que también hace que la aplicación agrícola no sea en grandes extensiones como puede ser en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Claro. Entonces, vamos a ver, los escenarios son diferentes y, lógicamente, en cada escenario diferente se ha ido a una solución que el administrador o el político de turno ha considerado la más idónea. Yo creo que lo idóneo sería que, al menos a nivel estatal, saliera un Real Decreto. Nosotros hemos luchado por cambiar el Real Decreto 1310, sobre todo por quitar esa indefinición del lodo, porque nosotros hemos dicho que esa indefinición del lodo que da lugar a que cualquiera pueda hacer cualquier barbaridad que no deba de hacerse, es el origen de todos los males de que empiecen a aflorar legislaciones autonómicas, y ojo, no solamente autonómicas, sino incluso municipales. Han empezado a salir una cantidad de ordenanzas municipales que están limitando o incluso prohibiendo la aplicación del lodo en su término municipal. Y los municipios no legislan por temas agrícolas porque no son competentes. Las competentes en temas agrícolas son las comunidades autónomas, pero los municipios sí legislan por temas ambientales. Entonces te pueden decir, no se puede aplicar lodo a menos de 10 kilómetros de núcleo de población. Que si a menos de 10 kilómetros del núcleo de población estás metido ya en las poblaciones restantes, pues resulta que ya has quitado la aplicación agrícola del lodo. O si me estás diciendo que no puedes aplicar lodo en los meses de verano, que es cuando se puede aplicar, y tal y cual, pues al final lo estás limitando. Y ojo al dato que las ordenanzas municipales tienen un efecto, yo digo, un efecto malicioso y vírico. Porque el problema es que cuando un alcalde saca una ordenanza limitando o prohibiendo la aplicación de lodo en su municipio, no tarda ni 2 meses en que los 4 municipios de al lado saquen otra
prohibiendo también porque no quieren que le venga el lodo del otro hacia el suyo. Entonces, esto es un tema problemático y al que hay que meterle mano de una forma sensata, intentando hacer las cosas bien. Claro. Pues ya estamos terminando. Antes de haceros la última pregunta, Jorge, no sé si quieres comentar algo sobre la encuesta, que ya creo que están los datos más adelantados. Había ya 154 votos, estoy viendo, 65, 64, 24. No sé si quieres hacer una última reflexión. No, simplemente porque es curioso, ¿no? Es curioso porque el plantear cómo va a ser el escenario futuro, joder, nadie lo sabe. Claro. Pero desde luego que va a ser muy considerable, ¿no? Todo el mundo lo menciona, ¿no? Y sí que es importante decir o sea, dice, no me importa, ese no es mi problema, tiene 0%. O sea, todo el mundo, este problema es nuestro. Sí, ya no solo no es un problema de las empresas, ¿no? Que se puede ver así, no, es que la gente lo lleva a su propio terreno. Sí, este es un problema que sí que es mío. Yo te doy mi opinión sobre la encuesta y te digo lo siguiente. Mira, en cuanto a temas energéticos, evidentemente la energía sabemos que va a subir. Pero también es cierto que las plantas medianas grandes, la dependencia energética del exterior la tienen que ir bajando paulatinamente, ¿eh? La vamos a ir bajando con mejores digestiones, mejor aprovechamiento del gas, con plantas fotovoltaicas que tengamos por allí, con recuperaciones de energía en tratamientos donde se puede hacer, saltos de agua, tal y cual. Es decir, dentro de que el escenario de la energía vaya más, seguro, para mí no es más importante porque también es cierto que al menos las grandes plantas van a tener cada vez menos dependencia energética del exterior. Lo que sí es seguro que va a subir y de una forma extraordinaria es el transporte. La gestión del lodo, efectivamente. El transporte y la gestión del lodo van a subir de una forma extraordinaria, ¿eh? Porque el transporte primero, queramos o no queramos, va a tener que hacerlo en un entorno, intentaremos que sea lo menos lejos posible, pero lo va a tener que hacer. Y los combustibles van a subir de todas. ¿Eh? Eso es seguro. Y segundo, la propia gestión del lodo, donde vamos a tener que ir a tratamientos avanzados que nos den más seguridad desde el tipo de vista, como he dicho, de la higienización del lodo y la aplicación correcta del lodo, con menos periodos de almacenamiento en campo y puntualmente hacer las aplicaciones, pues eso va a subir, además seguro, de una forma exponencial en los próximos años. Eso es seguro. Claro. El peso que esa variable tiene en la explotación es mucho mayor que incluso que la energía. Es mucho mayor. Vamos a ver, en una planta de aguas residuales, los tres grandes problemas, digamos, los tres grandes consumos económicos que hay es el personal, es la gestión del lodo y es la energía eléctrica. Claro. Bueno, pues antes de despedirme, me vais a permitir que os comente, os hemos dejado un enlace en el chat en el cual, si pincháis, os lleva directamente a la página de registro del debate que vamos a organizar el próximo día 22 de marzo con motivo del Día Mundial del Agua. Lo organiza Aguas Residuales con el apoyo de AEAS y de ASA Andalucía, y el objetivo que pretendemos es, pues, hablar y debatir sobre esta problemática tan grande que se nos viene encima con el tema de la nueva legislación. En ese debate estará, entre otros, también Joaquín Aguilar, es decir, vamos a tener productores, vamos a tener gestores, investigadores y gente de la administración pública también, técnicos de la administración pública, y una breve presentación de una planta de compostaje. Y lo que se pretende, como os decía, era eso, que abramos un debate en este tema. Por tanto, ahí tenéis el enlace para que os podáis ya inscribir, aquellos que estéis interesados. Y como siempre, para despedirme, pues quiero darle las gracias de nuevo a todos los asistentes, a Joaquín Aguilar por su formidable masterclass y su colaboración de forma totalmente desinteresada, y a nuestro patrocinador de hoy, Alfa Laval, que de la mano de Jorge García pues nos ha presentado también estas soluciones. Y os recuerdo que nos vemos el jueves que viene en la Masterclass 8, donde hablaremos también sobre la aplicación de lodos en la agricultura, en esta ocasión con Marc Moliner, de la Agencia Catalana del Agua, y contaremos con el patrocinio de la empresa gestora de fango Valora. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene a las 16:30 horas. Gracias, Joaquín, gracias, Jorge, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Ahora.